de comenzar con la entrevista, contame cuál es tu nombre, tu apellido, la profesión y en qué escuelas ejerces como docente. Bueno, me llamo Georgina Alessandrelli, soy profesora en Ciencias de la Educación y me desempeño en la EMPA número 1258 de la localidad de Sastre y en la EMPA número 1231 de la localidad de María Juana. Bueno, vamos a comenzar ahora con las preguntas. Bueno. ¿Cuánto tiempo hace que ejerces como docente en la EMPA y cómo describirías esta experiencia? En realidad yo en las EMPAs trabajo cada 2 años, porque en las EMPAs de las localidades de Sastre como de María Juana son de ciclos cerrados, es decir, comienza una promoción y hasta que termina, después reabre otra promoción. No es que todos los años se abren primeros años. Entonces trabajé en 2013 en la localidad de Angélica, en el 2015 ya comencé a trabajar en Sastre y bueno, este año se sumó en María Juana, digamos. Así que bueno, cada 2 años estoy trabajando en la EMPA porque doy en los 4º y 5º años. ¿Y la experiencia qué te parece? Bueno, la experiencia es muy linda, por eso digamos cuando me llaman volví a elegir trabajar en la EMPA porque es otra modalidad, es otro sistema y la verdad que la experiencia es agradable, se siente uno bien porque realmente siente que va a ofrecer algo y en su mayoría te escuchan, valoran lo que uno les va a ofrecer. ¿Cuáles son las principales diferencias que notas entre la escuela secundaria, donde trabajas con adolescentes, y la EMPA, que ya es una educación, digamos, para adultos? Bien. En primer lugar, el grupo de estudiantes, digamos, como vos dijiste, uno es un grupo de adolescentes y en el otro es un grupo de adultos. En realidad hoy en día ha cambiado un poco la población que accede a la EMPA, porque hay muchos chicos jóvenes, más que adultos. Digamos, muchos chicos que a lo mejor dejaron la secundaria y esperan 2 años a poder tener 18 años y comenzar la EMPA. Entonces, todavía son jóvenes, adolescentes, y pues, quisiéramos decir que la adolescencia se extendió un poco más, entonces ha cambiado un poco la población en ese sentido, pero la diferencia es, digamos, en la modalidad en que uno va a dar la clase, porque aparte no vienen con el ritmo de estudio, hay mucha gente que durante años no ha estudiado, entonces, bueno, tienen que volver a retomar el hábito de leer, de interpretar los textos, de estudiar para una evaluación, la cantidad de contenidos, se asustan a veces, no nos den tantos para estudiar, que los chicos en secundaria están como más acostumbrados, vienen con un ritmo de trabajo que ya han adquirido un hábito, digamos, así mismo en la clase. Es un trabajo también un poco más lento, se explica mucho más, se lee entre todos juntos, que a veces uno en la secundaria, bueno, les permite o los habilita a que lean e interpreten. Bueno, en la EMPA muchas veces yo recurro a leer entre todos y tratar de a partir de ahí buscarle, digamos, una interpretación y análisis de los textos que trabajábamos o al tema. ¿Por qué crees resulta necesario que exista una modalidad educativa específica para adultos? Bueno, digamos, diferenciada de la escuela secundaria. Bueno, y en primer lugar porque digamos, el adulto no piensa lo mismo que un adolescente, está pasando por esta etapa de su vida. En segundo lugar porque muchas de estas personas trabajan, y por ende en el horario en que funciona la escuela secundaria no pueden ir, el horario en el que están las EMPAs que funcionan de noche, les permite trabajar o estar con su familia y poder ir a estudiar, porque muchos también tienen familias, entonces también requiere otro tiempo más. Y es necesario porque hay gente adulta que realmente no ha podido terminar en su momento la secundaria, que es obligatoria desde hace muy pocos años, y bueno, es una posibilidad para poder tener un estudio secundario. ¿Cómo caracterizarías a los grupos de estudiantes con los que trabajas habitualmente? Bueno, un poco ya lo dije, que fue cambiando, digamos, el grupo de estudiantes, que antes iban a lo mejor gente más adulta, y hoy en día, si bien hay gente adulta que a lo mejor hace muchos años que dejó la escuela, hay muchos jóvenes también que
digamos, han dejado la secundaria y después, bueno, se dan cuenta que realmente la educación es importante, entonces deciden retomar y terminar sus estudios en las EMPAs. Pero yo lo que rescato es que la EMPA es como que ellos les gusta escuchar lo que uno les va a ofrecer, digamos, con respecto por lo menos con mis materias, como que se muestran interesados en su mayoría en lo que uno les va a ofrecer. Participan, preguntan, tienen interés en estar en la clase. ¿Consideras importante el uso de las TICs en el aula con adultos? ¿Por qué? Sí, tanto con adultos como con chicos, con adolescentes, es importante el uso de las TIC porque ya están introducidas en la sociedad, digamos. A ver, como en su momento fue la imprenta u otra tecnología en su momento que salió, digamos, a la luz o a la sociedad, hoy en día tenemos todas estas nuevas herramientas o tecnologías de la información y la comunicación que están en la vida cotidiana y por ende la escuela no puede quedar ajena a eso. Entonces es importante, digamos, el uso, digamos, de esas TIC. ¿Utilizás estas herramientas en la planificación de tus clases o no? ¿Y por qué en cada caso, digamos? En lo que se refiere a la modalidad específicamente de las EMPAs, sí. Realmente no utilizo mucho las TIC porque, bueno, las escuelas no cuentan con los medios, digamos. Generalmente las EMPAs funcionan en edificios escolares de otras instituciones y en el turno en que funcionan no hay, digamos, acceso al recurso, al proyector o a un televisor o a las computadoras. Digamos, sí puedo, lo máximo que puedo llegar a utilizar es a lo mejor el proyector para visualizar algún video y a partir de ese video trabajar, pero no trabajo. ¿Cuáles son los recursos que mayormente crees que motivan a los alumnos en la EMPA? ¿Y que vos implementás en tus clases por ahí? Bueno, el tema de mirar un video o una película, digamos, les gusta, los motiva en el sentido de que a partir de esa película lo pueden relacionar con los contenidos, pueden trabajar a partir de eso, y ese sería también el sentido de pasarles, si uno elige un video o una película. Y el trabajo, digamos, de ofrecerles siempre cosas nuevas en el sentido de, por ejemplo, yo doy psicología y filosofía en quinto año, y en psicología, digamos, el tema de conocer, digamos, la psiquis del ser humano, de entender las etapas de la vida que ocurre, a ellos les interesa porque son cuestiones que están pasando o que pasaron. ¿Qué opinas del uso de los celulares en la escuela como herramienta de trabajo? Bueno, como herramienta de trabajo, es fabuloso, digamos, porque uno con el celular lo tiene en el aula, puede buscar información, puede filmar, puede sacar fotos, puede grabar. Sé que buscar por ejemplo, en la EMPA a veces se utiliza el celular para, por ejemplo, buscar alguna palabra que no conocen o algo, lo pueden utilizar. Siempre y cuando como herramienta de trabajo, digamos, que el celular no sea un elemento de distracción en el aula para enviar WhatsApp o hablar por teléfono con alguien, o para mirar Facebook. Sí, como herramienta de trabajo es importante. Yo sé también que, por ejemplo, en las horas de lengua que a veces necesitaban y no tenían los diccionarios, usaban el celular para eso. ¿Cuáles son para vos los aspectos positivos y negativos del uso de las tecnologías en el aula? Bueno, los aspectos positivos, que son herramientas, como lo dije antes, que están en la sociedad, en nuestra vida cotidiana y las tenemos que incluir. Ahora no podemos cerrar los ojos y hacer de cuenta que no están. Y que son súper poderosas en el sentido de que te permiten hacer un montón de cosas. Trabajar un tema de diferente, yo con un video, como te dije antes, filmar, hacer una historieta en la computadora, una infografía. Aparte a los alumnos muchas veces los motiva el uso de eso. Y como aspecto negativo, a veces puede llegar a ser, digamos, como que se transforme en usar
mirar un video por mirar o usar la compu por usar, digamos, sin sentido, ni que se planifique el uso de esa tecnología. ¿Cómo visualizas la educación en un futuro teniendo en cuenta estos avances tecnológicos? ¿Crees van a reemplazar por completo a los métodos de enseñanza tradicionales? ¿Viste esa cuestión de que dicen que muchas veces el uso de la tecnología va a reemplazar a la explicación del docente? ¿Crees que puede llegar a pasar esto en un futuro o no? ¿Y por qué, digamos? No, no creo, y si no, estaríamos mal porque no, digamos, ¿qué haríamos nosotros con nuestra profesión? No puede reemplazar el acompañamiento del docente, digamos. Las tecnologías son positivas y están para usarse, pero en el aula siempre tiene que haber un docente que planifique la actividad, que el uso de esas tecnologías sea con un sentido pedagógico y que guíe y oriente al alumno en el buen uso de esa herramienta. Entonces ahí está la explicación del docente, porque por ejemplo, frente a un contenido, sí, podemos decir que hay un montón de información en internet, pero el alumno o el estudiante necesita del docente para que lo ayude a tener criterios de búsqueda de esa información, digamos, que la información sea veraz, de una autoridad en el tema, digamos, localizada en determinado periodo del tiempo, que no sea una información muy desactualizada. Y la palabra y la ayuda y la guía del docente me parece que no puede ser reemplazado por una computadora o por un celular. Aparte, el docente ofrece otras cosas más allá que digamos, explicar un tema. Es la mirada, el gesto, digamos, eso también forma parte de la profesión. ¿Cuáles son los recursos con los que te sientes más cómoda a la hora de dar tus clases? ¿Cuáles son por ahí los que aplicas con mayor frecuencia porque te da resultado a vos y le da resultado a tus alumnos? ¿Recursos TICs o no tiene? No, el que te sientas más cómoda. Bueno, utilizo muchos libros o fotocopias y en EMPA utilizo en su mayoría eso, digamos, fotocopias, explicaciones en pizarrón, junto con los alumnos, trabajo en grupo. Y en EMPA es eso, digamos. Si querés te especifico en secundaria, utilizo a lo mejor un poco más herramientas tecnológicas porque tengo también más posibilidades de acceso. La institución te brinda más posibilidades. Que los chicos puedan buscar información en las computadoras o que realicen alguna presentación. Utilizo mucho la computadora también en la secundaria. Diversificar los métodos de enseñanza, ¿logra la construcción de aprendizajes significativos? ¿Por qué? Sí, pero siempre y cuando esté pensado, vuelvo a decir, digamos, no podemos ir al aula sin nada planificado. Uno tiene que tener una planificación, pensar por qué y para qué decidió darle ese contenido y pensó esas actividades, con qué objetivo, porque y con qué método voy a llevar a cabo esa actividad. Digamos, todo tiene que estar pensado. Sí hay imprevistos en el aula y hay cuestiones inesperadas y uno las va resolviendo en el camino, pero uno tiene que saber para qué va a enseñar eso y por qué eligió este método y no otro. Entonces, siempre y cuando uno planifique la actividad y piense para qué va a servir esto, qué quiero lograr, yo creo que va a ayudar a lograr aprendizajes significativos. Y la última pregunta, ¿qué opinas de la educación en la actualidad? ¿Cuáles son las principales deficiencias que observas y cuáles son los aspectos por ahí que rescatás como positivos de la educación hoy? Bueno, pregunta un poco difícil. Bueno, en realidad me parece que, digamos, el tema de que la educación secundaria se ha vuelto obligatoria, me parece importante que los alumnos puedan acceder a estas herramientas tecnológicas, también me parece positivo, que sepan usarlas, digamos, el uso, el buen uso de esas herramientas, se les da posibilidades de acceder a diferentes áreas de la cultura, del aprendizaje, del conocimiento. Me parece fabuloso, digamos, y
y el contacto con otro, la relación con el otro, el poder comunicarme, compartir ideas, opiniones. Y la parte negativa, aspectos negativos que podría haber hoy, bueno, a veces cuesta un poco motivar a los alumnos o que estén interesados, porque algunos van obligados a la escuela. Bueno, porque antes cuando dije que la educación sea obligatoria, porque también es un derecho que tienen todos, digamos, de acceder a la escuela. Entonces, eso es positivo. Y algo más negativo, bueno, que una vez digamos, hay muchas exigencias que recaen sobre la institución educativa, que a veces cuesta encontrar el tiempo para poder hacerlo digamos, y que salgan todas esas exigencias, bueno, porque no hay, a veces, digamos, quien debe cumplir el rol, la familia, el Estado, no cumple con su papel correctamente, entonces, bueno, hay dificultades, se le suma todo a la escuela como institución social. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Georgie. Bien.